Que el Señor le bendiga en esta nueva oportunidad que Dios nos concede para reflexionar en su palabra. En esta oportunidad queremos tratar el tema de ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y para ello vamos a tomar el texto que está en Juan 9, del versículo 35 al 41. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que cree en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciego, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Estamos en el desarrollo de un suceso hermoso, muy importante en el ministerio de Cristo Jesús. Creo que usted recuerda la historia de Juan 9, que habla acerca de Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y está precisamente enmarcado en la historia que cuando Jesús iba pasando por cierto lugar, sus discípulos vieron a un hombre que era ciego y le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en el devenir de las cosas dice que Jesús escupió en tierra, hizo lodo con su saliva y se lo untó en los ojos al ciego, y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé, que significa enviado. Ante esto, pues, indudablemente, el milagro sucedió. El ciego regresó a donde estaba, después de lavarse en el estanque de Siloé, regresó a donde estaba viendo, y toda la gente se maravilló, y hasta algunos dudaron si era realmente el que había estado ciego, y comenzó, pues, la discusión acerca de eso. Y la Escritura nos relata que llevaron al que fue ciego delante de los fariseos, y ellos comenzaron a interrogarle. Y lo primero que notaron es que era día de reposo. Y entonces comenzaron ellos a inquirir, tratando de negar el milagro, acusando a Jesús pues de que era un transgresor del día de reposo. Y es aquí donde entramos precisamente en el problema que muchos de nosotros tenemos, porque viendo las cosas que están sucediendo, escuchando el testimonio de los milagros que están ocurriendo, nosotros cerramos nuestros ojos a una verdad que, que no se puede negar. La mano de Dios se está moviendo. La mano de Dios todavía tiene el mismo poder con el cual hizo toda la creación y sigue obrando en medio de aquellos que creen en Él. Pero el problema es que nosotros somos alienados, somos inducidos a pensar que debemos negar todos estos sucesos y no creer en lo que está ocurriendo. Pero no nos ponemos a razonar o a pensar que lo que nos han enseñado es erróneo, que lo que nos han instruido desde nuestra niñez es algo falso, no es algo verdadero. Y aún en las costumbres del hombre dice que toda mentira repetida muchas veces se vuelve una verdad. Y es ahí donde entra la mala enseñanza. Entonces, a nosotros se nos han enseñado muchas cosas. E inclusive son prácticas que existen ahorita en determinados movimientos, tanto sociales como religiosos, que sustentan una falsedad, pero que la repiten tantas veces que la gente no cree que es una verdad. Y la misma Escritura nos advierte que viene el tiempo
donde a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Y todo eso está escrito y es algo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y eso lo hemos reflejado precisamente en esta historia. Lo que había ocurrido era un gran milagro, porque uno que había nacido ciego había recibido el don de la visión, de la vista. No es que había sido restaurado, no es que le habían dado nuevamente el poder de visualizar las cosas, sino que a alguien que había nacido ciego se le había otorgado el don, la gracia, el regalo de poder ver. Y eso era lo incomprensible. O sea, era mucho más aceptable que a alguien que había perdido su don de la visión le fuese restaurado. Era más aceptable que a alguien que había nacido ciego le fuese dado el don de la vista. Y por eso es que, aunque veían el milagro y aunque lo estaban eh, asimilando con sus mentes y viendo con sus ojos que el milagro estaba hecho, no lo querían creer. No es que no lo podían creer, sino que no lo querían creer, sino que estaban buscando lo malo, hacerlo un pecado, hacerlo algo malo y era algo bueno. ¿Y por qué? O sea, todo está en el propósito que nos habla siempre en el capítulo 9, en el versículo 21 y 22, donde dice, perdón, desde el 20 dice, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y entonces ya había una contraposición legal, ya había un acuerdo de negar toda la obra que Cristo Jesús estaba haciendo. Y por esta razón llegamos al punto, o sea que nosotros hemos sido inducidos, no por nuestra propia voluntad, sino por la enseñanza que nos han dado, a negar toda la obra de Dios en medio de los hombres. ¿Para qué? Para sustentar una mentira, para sustentar algo falso. Y por esa razón rechazamos el mover del Espíritu Santo. Por esa razón no queremos que se nos hable acerca de la profecía, de los milagros, del don de ciencia, de la sabiduría, etcétera. No queremos escuchar eso, porque se nos ha enseñado a rechazarlo, cuando es una verdad que está escrita y es algo que el Espíritu Santo tiene a nuestro beneficio para poder demostrar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que vino a dar su vida para nuestra salvación. Pero mientras nosotros sigamos practicando la enseñanza falsa del mundo, que nos enseña que todo eso ya pasó, que todo eso ya no existe, entonces nosotros no vamos a poder recibir toda la gracia del don de Dios, que es la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros lo negamos antes de verlo. Nosotros lo rechazamos antes de recibirlo. Y estamos en la misma posición que los fariseos, que viendo las cosas que están sucediendo, las negamos. Y tratamos de repetir la misma enseñanza que se nos ha dicho, que eso ya pasó, eso ya no puede ser. Pero está sucediendo. No lo podemos negar. Y si estos mismos hechos nos obligan a creer en Cristo Jesús como el Mesías, como el Salvador, como la única solución para restaurar nuestra relación con Dios el Padre, ¿por qué lo vamos a negar? Si es un beneficio para nosotros. La mayoría de nosotros solo estamos practicando una religión, practicando lo que nos han enseñado a hacer, pero no tenemos una relación personal con Dios. Y por eso es que no podemos aprovechar la majestuosidad de la bondad de Dios, que es el tener al Espíritu Santo morando en nosotros.
porque la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu de Dios. O como dice en 2 Corintios, que somos templo del Dios viviente. Entonces, si nosotros no vivimos esas verdades, definitivamente estamos viviendo en una falsedad, en algo que nos ha sido enseñado y nosotros lo estamos practicando porque así nos los han enseñado. Y sabe que ese es el error precisamente del pueblo de Israel, que ellos viven la palabra textual, o sea, ellos no se salen de la palabra, no buscan el espíritu con que fue creada la palabra, sino que se quedan con el texto. Y entonces no experimentan nada porque el texto en sí mismo está muerto. Pero en el espíritu del texto está la vida, está la manifestación de Cristo Jesús, está la obra del Evangelio de la Salvación plasmado entre cada letra, entre cada línea, porque toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si nosotros negamos el Espíritu Santo, estaríamos negando también la palabra, porque lo uno no puede existir sin lo otro, y lo otro confirma la existencia del primero. Entonces nosotros no podemos negar una cosa y creer en otra, porque los dos son una sola cosa. Así como Cristo Jesús es en el Padre y el Padre es el Espíritu, así también la palabra es el Espíritu. Y nosotros para entender la palabra necesitamos el Espíritu Santo, porque todo ello debe morar en mí. La presencia de Dios, la palabra de Dios, todo eso se complementa en mí. Pero yo no puedo aceptar una parte de la palabra y negar la otra. Tampoco puedo aceptar a Cristo Jesús y negar al Espíritu Santo, si el mismo Cristo Jesús decía que nos conviene o convenía en ese momento que Él se fuera para que así Él enviara al Espíritu Santo. Entonces no lo podemos negar porque cada uno de ellos es un don de Dios. Cristo Jesús es un Dios del Padre, un don del Padre. Y el Espíritu Santo es un don de Cristo Jesús, que es el don del Padre. Todo está interrelacionado, todo está unido, todo está concatenado. Y no podemos separar los elementos porque la gracia de Dios está manifestado en todo eso. Y por esa razón nosotros necesitamos creer en todo. Así como Cristo Jesús le pregunta al ciego que había sido sanado, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él, con plena sinceridad, pero también con el deseo, le pregunta a Cristo Jesús, ¿quién es Señor? Para que crea en Él. ¿Quién es? Mire, eso es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Quién eres tú, Señor? Cuando tenemos el deseo de encontrar la verdad, cuando tenemos el deseo de encontrarnos con Dios, la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás tú? Para poder llegar a ti. Pero nos enfrascamos en la religión, creyendo que con lo que estamos haciendo agradamos al Señor, cuando estamos lejos del Señor. Ni siquiera Él se da cuenta de lo que estamos haciendo, porque estamos lejos de Él. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que sentir la presencia de Dios para saber que estamos con Él, porque no es en los ritos que está la presencia de Dios, porque los ritos son automáticos. Después de tanto hacer las cosas, usted ya las hace automáticamente y su mente está en otro lado, su corazón está en otro lado. Es lo malo de los ritos uno lo hace porque tiene que hacerlos, pero la relación con Dios, el buscar la intimidad con Dios, el poder decirle a Dios, Padre mío, cuando sale de su corazón, eso no es un rito, eso es una expresión de la necesidad que usted tiene por tener un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela, que nosotros le busquemos a Él por ser Él lo que es. Y que dejemos de andar con tantas cosas, hermano, con tanta falsedad. Porque con Dios no podemos usar de máscaras.
Con Dios no podemos hacer falsedades. No podemos ser falsos. Porque Él escudriña la mente y el corazón y Él sabe las intenciones que tenemos. Por eso no lo podemos engañar. Pero por todo esto que ha sucedido, por todas las experiencias que están plasmadas en la palabra del Señor, es que nosotros podemos entender las cosas. ¿Por qué se insistía tanto en la época medieval que el pueblo no podía tener acceso a la palabra? Porque entonces se encontrarían a Dios. Porque la palabra es un mapa que nos guía a la presencia de Dios. Y entonces no quería que nadie la leyera, para que encontraran a Dios y descubrieran el engaño y la falsedad con que habían sometido al pueblo ignorante. Pero en la palabra está a nuestro acceso. Y muchos tienen un ejemplar de la Biblia en sus casas, pero no la hojean, no la miran, no la escudriñan, porque no tienen deseo de encontrar a Dios. Se han conformado en vivir en una religión, pero para ellos, precisamente, para los que, teniendo el acceso, teniendo la llave para entrar a la presencia de Dios, no la utilizan, para ellos es el juicio que está decretado. Cuando dice, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Y a qué se refiere esto? Que a los que realmente están reconociendo la labor del Espíritu Santo, les sea dado mayor conocimiento, mayor experiencia. Pero a los que viendo no lo quieren reconocer, entonces terminar de cegarlos. Yo no sé dónde te congregas tú o si te estás congregando, pero una cosa sí es cierta. La voz del Señor te ha estado hablando por mucho tiempo. Y tú has escuchado y tu espíritu y tu corazón se han conmovido al escuchar la palabra de Dios. Pero en el engaño que estás viviendo te aleja de la presencia de Dios. Y no quieres acercarte a Él, porque es lo que te han enseñado. Porque es la falsedad donde has vivido durante mucho tiempo. El tiempo se está agotando para el hombre. Necesitas tener un encuentro personal con Dios. Deja la falsedad y abre tus ojos a la verdad de Cristo Jesús, porque Él solo te pide que te acerques a Él. Y tú ya viste, ya conociste, ya escuchaste la palabra del Señor. Acércate a Dios. Que no seas de los que se preguntan, ¿acaso nosotros somos también ciegos? El problema es que si tú ya conociste de la palabra del Señor, si tú ya sentiste la presencia de Dios, Dios te lo va a reclamar, porque lo estás negando con plena conciencia, y eso es un pecado. Pero si no has sentido la presencia de Dios, si no has escuchado la palabra, esa palabra que conmueve al ser humano, entonces hoy que estás escuchando la palabra de Dios y estás escuchando el mensaje, no lo niegues, acércate al Señor, porque es Dios quien te está llamando. Es Dios quien te está pidiendo que te acerques a Él y que le entregues su vida. Oh Señor eterno, acércate pues a Dios para creer en Él y adorarle. Y deja que sea el Espíritu Santo quien te enseñe toda la verdad acerca de Cristo Jesús. Busca una iglesia donde la palabra del Señor se predique con toda verdad, sin ninguna falsedad. Y deja que sea el Señor quien te guíe por su camino de bendición. Que el Señor te bendiga y espero que esto sea para su total edificación. En el nombre de Cristo Jesús.